ley. Tengo un problema, Presidenta, que es que yo tengo una cita médica a las 11:30 y tengo que salir a más tardar a esa hora de acá. Sí le pediría que ya se expuso el primer proyecto y están asociados, y para no retrotraernos en el debate, pudiéramos primero ver el tema de la exposición a la que ustedes nos han invitado en la comisión y luego seguir con la agenda. Si pudiera ser posible, se lo agradecería. Congresista Aglave, con la cordialidad de siempre, usted puede hacer uso de la palabra y votaremos el dictamen siguiendo el orden. Por favor, apoyo audiovisual. Muchas gracias, Presidenta. El proyecto de ley que me corresponde exponer es el proyecto de ley 2270, que busca combatir la infiltración de dinero ilícito en organizaciones políticas. Presidenta, si uno revisa, incluso algunos que han trabajado este tema, como Daniel Sobato, entiende que en realidad la relación entre el dinero y la política es una relación compleja, es una relación histórica, ha estado en distintas etapas en nuestro país y en el mundo, y que por el hecho de que sea compleja no puede ser algo que nos deje de llamar a reflexionar y a combatir. ¿Por qué, Presidenta? Porque precisamente esta relación entre dinero y política muchas veces afecta la calidad de nuestra democracia, y por eso sería fundamental que entráramos a este debate siguiente. Si revisamos, Presidenta, en los últimos años hemos tenido un incremento inmenso en el costo de las campañas políticas, y lo que plantea este proyecto de ley es que la discusión sobre la financiación ilegal de los partidos políticos y en las campañas electorales tiene que ver precisamente con el incremento de los costos de las campañas, Presidenta. Si revisamos en el año 2006, el costo total reportado por las organizaciones políticas fue de 26.8 millones de soles. En el 2011, 63.2 millones de soles. En el 2016, 67.5 millones de soles, Presidenta. Siguiente. Aquí podemos revisar nuevamente en la campaña del 2016 quiénes fueron las organizaciones políticas que más gastaron durante la campaña electoral. Y entonces tenemos, Presidenta, que el 55.2% del total de gasto se concentró entre los partidos Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, y ese es el total que podemos revisar ahí. Y entonces también podemos ver, además, Presidenta, la disparidad inmensa entre la capacidad de gasto de las organizaciones políticas. Tenemos partidos que pueden gastar 22 millones de soles y tenemos partidos que gastan 270.000 soles. Entonces, la distancia entre uno y otro es inmensa, y eso muchas veces también termina repercutiendo en la posibilidad de influir en el debate vinculado a el quehacer político. Siguiente. En el último tiempo, Presidenta, hemos recibido mucha información de parte de, por ejemplo, los señores operadores de la empresa Odebrecht acerca de dinero ilícito en distintas campañas. Los principales voceros han señalado que todos los partidos políticos y todos los líderes recibieron dinero que no fue reportado en sus distintas campañas electorales, tanto presidenciales como en campañas municipales, como en campañas de revocatoria. Esto está en proceso de discusión a través del sistema judicial, y más allá de si algunos lo creen o no lo creen, lo cierto es que la ciudadanía en su conjunto, y me incluyo, sí creemos que hay muchos indicios para creer que la mayoría de las organizaciones recibió dinero, por lo menos de esta empresa. Pero además, Presidenta, la pregunta es, ¿y hay dinero del narcotráfico? ¿Y hay dinero de la minería ilegal? ¿Y hay dinero del contrabando? Sí, hay dinero de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando, y entonces algo tenemos que hacer, porque no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir, bueno, esto es lo que hay y hay que asumirlo. Siguiente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos 4 cosas. La primera es que los partidos políticos dejen de ser franquicias electorales. Y para eso tenemos que rediscutir cómo es el ingreso en la participación política, y nos parece que el tema de la valla de recolección de firmas es una valla que lo que está pensada es básicamente en aparatos con logística y plata, nuevamente dinero, para recoger firmas, y no en organizaciones políticas sólidas que sean las que realmente participen en los procesos electorales. La segunda, Presidenta, es cortar el problema de raíz. ¿Cuál es el principal problema? La financiación carísima. ¿Y qué es lo más caro? El pago precisamente a la publicidad electoral. Entonces hay que prohibir la contratación privada de publicidad política en medios de comunicación. La tercera, Presidenta, es el punto más drástico y tiene que ver con, ¿debe ser un delito penal o no? Y nosotros creemos que sí, que estamos en tal nivel de cansancio de la ciudadanía frente a los temas de corrupción que no se puede no volver un delito el simple hecho de recibir dinero no reportado oficialmente. Y el último, Presidenta, es plantear fondos máximos de gasto de campaña. Siguiente. En el tema de exigir firmas, Presidenta, lo que ha quedado claro es que
el hecho de las vallas electorales no necesariamente ha supuesto una disminución de organizaciones políticas. Lo que ha quedado claro es que gentes con dinero pueden inscribirse. Además, Presidenta, las firmas no prueban nada. Eso lo ha dicho la propia OMPE. OMPE no garantiza si es que las firmas son reales o no son reales. Lo único que garantiza es que se parecen y que por tanto presentaron 1 tonelada de firmas, pero no realmente que hay una adherencia al respecto. Además, Presidenta, en épocas más autoritarias se pedían más firmas y en épocas más democráticas menos firmas, y creemos que el monto alto de porcentaje de firmas es en ese momento una manera de cerrar el acceso a quienes orgánicamente participan. Siguiente. La publicidad. Este es un tema que nos parece fundamental. De los 67.5 millones reportados en gastos de campaña en el año 2016, 52, señores, 52 millones de soles se fueron a gastos de publicidad en televisión. Esta es la realidad. Quienes están atrás de los gastos millonarios de campañas políticas son finalmente quienes son los que ganan con este recurso. Son 52 millones de los 67 millones que todas las fuerzas políticas gastaron, se fueron a medios de comunicación. Fuerza Popular, de los 10.2 millones reportados, gastó 5.1 millones en publicidad electoral. Peruanos por el Cambio, de los 7.5 millones que tenía reportados, 4.5 millones fueron a pagar publicidad en televisión, radios y otros medios. Siguiente. Entonces, frente a esta situación, lo que existe es tratar de ir a cuáles son los disparadores del gasto. Y los disparadores del gasto son precisamente los gastos en publicidad en medios de comunicación. ¿Esto, Presidenta, es algo que se ha hecho antes? Sí. Se ha hecho en México, se ha hecho en Brasil, en España. Existe simplemente la decisión que las organizaciones privadas, los partidos políticos, los militantes de los partidos políticos o terceras personas no pueden gastar en publicidad electoral. Siguiente. En México, Presidenta, por ejemplo, el Código Federal vinculado a los procesos electorales prohíbe que los partidos políticos contraten en forma directa o de terceras personas cualquier tiempo o modalidad en radio o televisión. Y además prohíbe que ciudadanos, dirigentes o afiliados de partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral, contratar propaganda en radio o televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para que no vaya a parecer que en el cable finalmente aparece la publicidad. Siguiente. Esa decisión, Presidenta, la decisión que tomaron en México, fue una decisión súper compleja, una decisión evidentemente atacada por medios de comunicación y hubo una especie de pacto de los partidos políticos de tomar esta decisión y simplemente ninguno salir a declarar durante una semana mientras la norma se volvía legal, para de esa manera cortar el tema de fondo que es evitar los gastos extraordinarios. Lo que planteamos nosotros es precisamente prohibir la contratación privada de publicidad y modificar la franja electoral. Siguiente. Creemos que la franja electoral puede ampliarse. El otro día estuvimos en un debate con personas de Idea Internacional y de Transparencia, solo un pie de página, creo que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, yo discrepo abiertamente con lo que ha dicho la congresista Alcorta, pero en todo caso creo que es importante entrar a los debates de fondo. No necesariamente puede ser ampliar la franja, también puede ser reconvertir la franja en minutos, que es la propuesta que tiene el congresista del Castillo, pero el punto de fondo es repensar la plata que gastamos y que hoy por hoy todos sabemos que no funciona. La franja electoral no funciona, no es suficiente y no ha reemplazado la necesidad de los partidos políticos de gastar en campaña publicitaria en procesos electorales. Siguiente. El tercer punto, Presidenta, y en esto coincido con el proyecto de la congresista Marisol Espinosa, el proyecto que también ha presentado la congresista Donaire, tiene que ver con que demos un paso más allá y que digamos, además, la financiación de los partidos políticos que no haya sido reportada es un delito. Y es un delito simplemente por el hecho de no haberse reportado. Esto, Presidenta, nuevamente no es nuevo. En Italia es una pena privativa de 6 meses hasta 4 años. En Alemania, hasta 5 años. En España, de 6 meses a 4 años. En Chile, hasta 3 años. Es decir, otros países ya incorporaron formalmente la tipificación penal para este tipo de delitos. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Estamos planteando en realidad
inspirados en el modelo español, que es una de las últimas modificaciones, asociar la ley electoral con la ley penal. Y en ese sentido, nuestra ley de organizaciones políticas plantea en su artículo 30 y en su artículo 31 las prohibiciones en el tema de financiación. El artículo 30 señala los topes y ponemos, por ejemplo, hasta cuánto una persona puede aportar, y la pregunta es si es que se da por encima de ese tope, se vuelve ilegal y por tanto es el tipo base del delito penal. El artículo 31 de nuestra ley electoral señala cuáles son las fuentes ilegales, es decir, las fuentes prohibidas formalmente por la ley electoral. En caso de que se reporte la financiación de una fuente prohibida, entonces según nosotros debe ser ese el tipo agravado. Y de esa manera tenemos el tipo base y el tipo agravado. Siguiente. ¿Quiénes deberían responder por la financiación ilegal? Y acá nosotros planteamos, primero, las personas que reciben las aportaciones ilegales, es decir, quienes han recibido la aportación ilegal. En segundo lugar, quienes dieron la plata, porque quien dio el dinero por fuera de la ley también tiene que ser sancionado. Pero creemos, Presidenta, que las organizaciones políticas que se benefician también tienen que ser sancionadas. Y también hay responsabilidad penal de las organizaciones políticas si es que en su integridad, es decir, si como dinámica de organización estaba a recibir esa financiación ilegal. Porque puede ser que se ocurriera sin su conocimiento, pero si es que era de conocimiento, la organización tiene que asumir también la responsabilidad. Y lo mismo en las personas jurídicas cuando se trata de empresas. Si la empresa está pretendiendo financiar y es una persona jurídica la que está financiando ilegalmente una organización política, es la persona jurídica la que tiene que responder precisamente por esta financiación ilegal. Siguiente. El tipo base de 6 meses a 4 años y sugerimos un tipo agravado de 4 años a 8 años y las multas a los partidos es el triple, la multa del triple al quíntuplo de lo recibido ilegalmente. Siguiente. La comisión del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos puede concurrir con otros delitos. Algunos de los que se han opuesto a esta discusión de tipificar la financiación ilegal, el otro día escuchaba, creo que la congresista Marisol Espinosa también saltó a ese debate, es que algunos decían, quienes presentan estos proyectos es para exculpar a quienes hoy ya recibieron dinero ilegal. No, Presidenta. Este es un tipo adicional. ¿Qué quiere decir? Que si hay lavado de activos, que si hay tráfico, que si hay otro tipo como corrupción, por ejemplo, que son otro tipo de delitos, lo que estamos encontrando en este tipo de casos es la comisión simultánea de 2 delitos. Y que por tanto el hecho de tipificar la financiación ilegal no quiere decir eliminar el tráfico, no quiere decir eliminar la corrupción, no quiere decir eliminar lavado de activos. Esos serían delitos concurrentes. Pero ¿cuál es la diferencia con el tema del delito de financiación ilegal? Que es un delito de mera actividad. Es decir, acá no hay que probar si el dinero era ilícito o no era ilícito, como en el caso del lavado de activos. Ni hay que probar que el dinero estaba vinculado a conseguir que la persona, luego como funcionario público, haga una ilegalidad, que es en el caso de corrupción o en el tráfico de influencias. Aquí es el mero hecho de recibir el dinero. El hecho de recibir el dinero es lo que conforma el ilícito penal y por tanto este se vuelve un delito de mera actividad y no necesita mayor cosa que probar el hecho de que se entregó el recurso económico, Presidenta. Siguiente. El último punto de este proyecto de ley plantea sentarnos a discutir si es que las campañas políticas pueden tener un tope o no. Hemos planteado, 1, el registro, 2, el tema que tiene que ver con no pueden seguir gastando en publicidad electoral, 3, volver delito la financiación ilegal y este cuarto punto es decir, bueno, además de eso, si es que yo ya corto la financiación del tema de la campaña publicitaria en medios de comunicación y por tanto el grueso más importante del monto de campaña está prohibido, ¿los partidos pueden seguir teniendo campañas millonarias? Nosotros creemos que no, Presidenta, que es un insulto al país y que en el fondo termina teniendo componentes éticos y morales también. No podemos seguir teniendo campañas millonarias. Siguiente. En Chile y en México se establecen también límites a los gastos de campaña, Presidenta. Uno, por ejemplo, en el caso de México, es que el tope máximo de gastos de campaña, además de estar prohibido la publicidad en medios de comunicación, es equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en los años de elección presidencial. ¿Qué quiere decir? En México se financia la publicidad en medios, los partidos no la pueden pagar, la paga el Estado, y sobre ese monto de lo que va a costar esa publicidad, el 20% es lo que los partidos pueden pagar o gastar en su campaña
privada, digamos, en la parte de campaña que no tiene que ver con medios de comunicación. En el caso de diputados y senadores, el tope es diferente, pero igual se plantean topes a la financiación de campañas políticas. Esto, Presidenta, creemos que debe ser abordado de manera integral por la Comisión, porque ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo, no podemos seguir nosotros tapándonos los ojos y tenemos que abordar un problema que es un problema grave, que se ha ido agravando con el tiempo y si no le ponemos un pare duro, directo a la raíz, Presidenta, no vamos a lograr dejar de depender del dinero oculto en las organizaciones políticas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Sobre este mismo punto habíamos invitado a la congresista Patricia Donaire del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio para que sustente el proyecto 2750 de su autoría. Lamentablemente la congresista Donaire se ha vuelto a excusar por razones de agenda. Así que vamos a abrir el debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. Estoy en esta comisión como accesitaria, por eso que no me ven seguido. Y este es un tema muy importante en el proyecto que acaba de sustentar la congresista Glave. Estoy de acuerdo en que se tienen que disminuir los gastos de campaña, porque la mayor parte de estos gastos de campaña van a los medios de publicidad. Y es por eso que tanto se ha hablado de que el Estado es el que tiene que financiar este tipo de campañas en fortalecimiento de la democracia. Y esto es algo difícil de entender para la población. Pues lógicamente no está dispuesta a que sus impuestos y recursos vayan supuestamente a los partidos políticos que estamos bastante desgastados. Pero sí, este es un ejemplo que ya que se da en otros países y podríamos nosotros buscar las fórmulas. Hoy escuchaba casualmente en radioprogramas creo que es director o gerente de medios de radios, y decía ante la pregunta de que si los costos en campaña eran mayores, decía que no. Y nosotros sabemos que sí. Los gastos que hacen los partidos políticos y los costos de la publicidad aumentan en épocas de campaña. Sin embargo, ellos no lo reconocen. Lo que le cuesta a una empresa comercial hacer un spot a mediodía, para el partido político en época de campaña le cuesta mucho más. Y entonces es ahí donde se produce esta competencia de quién tiene mayor exposición en los medios, sobre todo televisivos. Y el gran problema de las radios es que ahora hay muchas radios clandestinas que casualmente no tienen capacidad ni siquiera para tener su propio financiamiento y lo único que hacen es en época de campaña ganar todo lo que no han ganado en las épocas de las vacas flacas. Entonces, yo creo que también conviene saber cuántas licencias de radio se han dado en los últimos 10 años, que es donde más han aumentado. ¿Qué radios no tienen licencia y vienen operando? Porque estos sirven casualmente para esa propaganda camuflada y en la que inclusive es difícil obtener los reportes de los partidos políticos o de algunos candidatos que expresamente ubican este tipo de medios y frecuencias que no están muy legalizados. Concuerdo en que ponernos de acuerdo como hicieron en México, que les costó muchísimo, porque se tiraron a todos los medios de comunicación en contra, es algo que nos va a costar como partidos políticos, pero en ánimos de la transparencia podríamos ir buscando que este tipo de campañas sean más financiadas por el Estado que por los propios partidos. Ahora, en Fuerza Popular nosotros tenemos un acuerdo que en televisión solamente hace campaña para la plancha, no para los candidatos, casualmente para evitar esa competencia desleal de los candidatos y que salga cada uno con su spot. Si ustedes hacen el análisis habrán podido ver que ninguno de nosotros tenía ese tipo en sobre todo en las campañas de televisión de señal abierta. También podríamos aplicarla en las de cable. Me parece correcto, señora, porque ahí es donde se van la mayor parte de recursos. Esto implicaría que el candidato, los candidatos, el partido, hagamos un esfuerzo en tener el contacto directo y exponer nuestros planes, exponer nuestros proyectos, que nos conozcan, que sepa cada quien es quién y no llevarse solamente por una campaña publicitaria. En Cusco, por ejemplo, han determinado en esta misma información
que existen más radios, señora presidenta, que en Lima. ¿Cómo va a ser posible esto? O sea, en Lima no están la cantidad de radios que operan en Cusco. ¿A quién sirven? ¿No será también lo que hemos denunciado en la Comisión de Defensa, que estos radios sirven para mandarse mensajes en clave para el tema de narcotráfico? Bueno, todo eso está ocurriendo. Y creo que nosotros debemos también pedir información con acuerdo de la Comisión de Transporte, señora presidenta, cuántos radios y cuántas licencias de radio y televisión han sido dadas en los últimos 10 años, donde se produce este aumento. Y qué porcentaje estaríamos en conocimiento de que están funcionando clandestinamente. En Fuerza Popular, a Dios gracias, hemos entregado las cuentas siempre, pero sabemos que de otros partidos no han entregado cuentas y no les ha pasado nada. Me parece muy bien la propuesta de la congresista Glave, sancionar penalmente, porque en la campaña de la señora Villarán, yo me acuerdo que la señora Townsend dijo que iba a rendir cuentas, porque veíamos un gran desembolso de dinero en publicidad extremadamente grave, que usted lo habrá podido ver a través de la presidencia. Sin embargo, cuando ya hemos tenido las informaciones de Lava Jato, aparecen que sí, se le han entregado 3 millones. ¿Y cuánto ha reportado a la OMPE? 1.600.000. ¿Qué fue? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué no rindieron cuentas? Luego han dicho que no eran los jefes de campaña, que no eran los tesoreros, que ellos no tenían responsabilidad. Nadie tiene responsabilidad. La OMPE ha sancionado con multas al partido, si no me equivoco, ya se fue la congresista Espinosa, y no pagan, y no le pasa nada. Está la señora Montenegro. Ah, está la señora Montenegro. No le pasa nada. Hay multas, y no han hecho el menor esfuerzo por pagar. Entonces, me parece muy bien la propuesta de la congresista Glave y de los otros congresistas que se tenga que aplicar la multa y sancionar también al partido político cuando ya la OMPE ha detectado que no hay una transparencia en sus recursos para que puedan darse las sanciones necesarias. Ahora, yo sí tengo dudas cuando habla de que no se deben exigir firmas. Esto conlleva a que hay muchísimos candidatos que se afilian solamente en forma coyuntural, ya sea para la elección distrital o provincial o regional o la nacional, con el ánimo de ser vientres de alquiler. O sea, son organizaciones fantasmas que no les interesa, señora presidenta, sino vender expectativas al común y corriente de ciudadanos que aspiran a un cargo político por elección y se conforman y luego desaparecen, pero ya les pidieron dinero a una serie de postulantes y candidatos sabiendo que no iban a llegar ni inclusive a tener las firmas. Entonces, me parece a mí ahí que estaríamos dando paso a una serie de organizaciones que ya yo también me quiero presentar, pues aunque sea, no me exijan nada, pero ahí llamo a los candidatos y les pido, mira, ¿sabes qué? Tenemos esta posibilidad y les pido plata. Entonces, hay expectativas que se levantan a raíz de que todos quieren ser alcaldes o regidores o consejeros o presidente regional o congresistas y le venden esta información. Y es por eso que sí creo que tiene que haber un esfuerzo en tener organizaciones con representación, claro, en el distrito, en las provincias, como dice mi colega Mantilla, fuertes. Esto no necesariamente signifique pues que solamente gente con dinero. Si tú vendes una propuesta buena, si tú tienes la capacidad de convocar, puedes reunir gente, ir armando esto y de repente empezar pues con un partido pequeño y luego ir reforzando en calidad de las propuestas que puedas entregar. Entonces, eso sí a mí me lleva a disentir con el proyecto de esto de rebajar las firmas, porque estaríamos creando más vientres de alquiler. Los hay muchísimos, los conozco, que se han formado en el camino, les han pedido plata y luego los han engañado. ¿No? Es un negocio, sí. Lo otro es, claro, no deben ser franquicias y aquí los partidos organizados no es que solamente es porque tengan plata. Los partidos organizados tienen capacidad de movilizar gente y, por ejemplo, yo tengo una base en un distrito, si yo voy a ir a hacer campaña,
los adherentes del partido político de ese distrito se encargan de hacer el comité de recepción, de hacer el meeting. ¿Cuántas veces, señora presidenta, yo no me he subido a un montacarga de estos de los camiones, no me acuerdo cómo se llaman, los chasis, en forma de estrado? Pero era el esfuerzo de los militantes. Y hay veces eso no se toma en cuenta. Quien no ha hecho campaña y no ha tenido vida política en un partido, no sabe todos los sacrificios que se hace para consolidar un partido político. El esfuerzo que hace el militante solamente por el hecho de tener a sus líderes en cada uno de estos distritos o provincias o villorrios, y muchas veces eso no se puede contabilizar, ¿no? Entonces yo llego a un determinado lugar y me esperan y están allí con flores, han hecho un almuerzo, no le puedo decir, oye, no puedo comer ese almuerzo porque me pueden decir que yo lo he pagado. Ya la gente hizo el gasto, ya la gente hizo el sacrificio. Sí, pues, los que venimos de las extracciones populares sabemos que las polladas sí se dan las polladas, o no lo han visto nunca. Ahorita mismo están organizando una pollada por los venezolanos, creo, por el tema de los chicos que tienen hambre, porque es una forma de recaudar. Yo me acuerdo cuando se burlaban las polladas. Las polladas es una costumbre peruana, pues, pero sirve para sacar fondos. Alguien agarra y dice, yo compro tanto los pollos, yo los cocino, yo pongo el aceite, ya, correcto, tanto se vende. Eso es una forma. Entonces, yo creo que, señora presidenta, hay que hacer vida partidaria, hay que saber lo que es un partido político, hay que saber cómo se desgasta un militante. Y yo por eso, cuando a mí me trajeron unas tremendas propuestas casualmente del grupo de Transparencia, cuando estaba en la presidencia, y empecé a darles una ojeada rápidamente, le dije, ¿cómo se ve que esto lo han hecho quienes no están nunca en un partido político? No saben lo que es estar en una militancia, no saben lo que es el sacrificio y la entrega que hay de muchas personas cuando creen su partido político. Entonces, de teorías, de estar en escritorio, no. Tenemos que hacer esto quienes estamos en la brega política, quienes estamos en el día a día, en lo que se sabe cómo cuesta uno armar un partido político, señora presidenta. Bueno, yo creo que estas reflexiones sirvan en algún momento para la hora de tomar las decisiones. Completamente de acuerdo, mayor transparencia, no queremos dinero del narcotráfico, no queremos dinero de la minería ilegal. Hubo una denuncia de minería, mi ventanilla única, que funcione la ventanilla única, por favor, que ya fue propuesta, fue aprobada. Supuestamente el Estado se tiene que organizar tecnológicamente para tener un historial de cada uno de los que podamos aspirar a política, que al menos pues no sea un deudor de ¿cómo se llama? Las pensiones familiares, que no sea un narcotraficante, que no tenga antecedentes, que no tenga problemas con SUNAT, que no tenga problemas con, qué sé yo, todo el Poder Judicial, Ministerio Público. Juntar una serie de informaciones que se pueden tener ahora en un sistema computarizado que pueda dar soluciones. La ventanilla única es algo bueno y pero hay que implementarla bien, y eso depende también del esfuerzo que haga el Estado con respecto a esto. Tenía algo más, pero en fin, y yo creo que este tema es muy importante, sobre todo quienes estamos en partidos políticos, quienes sabemos lo que es armar partidos políticos, quienes salimos en campaña, quienes estamos en el día a día del sacrificio de los militantes, señora presidenta, y podemos dar aportes, pero en base a cosas reales, no ficticias, no de escritorio, no pensando en que somos Francia, pues tampoco. No somos Francia ni Inglaterra. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Salgado. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Montenegro, por alusión. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo para todos. En primer lugar, quisiera aclarar el tema de las ONGs. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado mucho tiempo en CARE Perú y en CARE Internacional. En esta ONG no solamente es un trabajo de formación, de conciencia, de análisis de la realidad desde la parte científica, sino también desde la parte social. Y en estos trabajos
hemos tenido relación no solamente con Transparencia, con Proética, sino con muchísimas otras. No conozco ninguna que no